Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado unas vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Parece un lugar común, lo que voy a decir, por lo menos en este programa, donde fuimos pioneros en señalar lo que se venía, ¿no? Parece haber un descarado reacomodo en las áreas de influencia de las grandes potencias y nadie tiene la siniestra intención de generar una guerra internacional a gran escala, pero sí conflictos de relativa intensidad en las áreas de influencia. Y eso vale para África, vale para el Medio Oriente y vale también para países de Europa Oriental cercana a lo que antes fue la Unión Soviética. Pero la fluidez de estos acontecimientos es tal que va a haber que ir punto por punto explicando lo que se nos viene encima, no que se nos viene encima, lo que ya está en pleno desarrollo. Veamos entonces los acontecimientos en pleno desarrollo y comencemos por esas áreas periféricas de roce de los intereses de las grandes potencias. Un ejemplo es lo que tenemos en pantalla. Esto es Kampala, Uganda. La policía dispara contra los seguidores del principal candidato opositor en Uganda. En este momento en Uganda, dice Peter Kabozoga, partidario de la oposición, estamos en alta tensión porque cuando comenzaron las elecciones, que pensamos que teníamos el derecho al voto para lo que cualquier persona deseara, ahora lo que recibimos fueron gases lacrimógenos. No sabemos a dónde va Uganda, queremos la paz, pero parece que ha fallado. Si no funciona, vamos a demostrar cómo somos los ugandeses. La policía sigue disparando contra los seguidores del principal candidato opositor de Uganda. Disparó incluso con munición real hoy a seguidores del principal candidato de la oposición de Uganda, Kizza Besigye, que protestaban en Kampala, la principal ciudad, por la detención de su líder en una marcha no autorizada a tan solo 3 días de las elecciones presidenciales. Vean esto, el clima de elección a 3 días. La policía intenta ahora impedir las marchas, de nuevo liderada por Besigye. Stop investigate to attend these meetings, rallies. Yeah. Why are they doing it? La policía te detiene aquí, dice Johnny Moghalu, partidario de la oposición, si quieres asistir a las reuniones, a las conferencias. Sí, eso es lo que estamos sufriendo ahora aquí. Los incidentes han comenzado esta mañana y se concentraron en el barrio Makerere, donde los agentes antidisturbios también lanzaron abundantes gases lacrimógenos. Besigye fue médico personal del presidente Yoweri Museveni durante la guerra civil que asoló el país de 1980 al 86 e intentó entrar a la primera hora de hoy en la ciudad junto a sus seguidores en una marcha que el gobierno no había autorizado, según la versión policial. Los resultados a la vista. El líder opositor fue detenido, liberado poco después y se unió de nuevo a sus seguidores. El año pasado Besigye también fue detenido en varias ocasiones de manera preventiva. Y esto es Siria, el desastre de lo que dicen ser ataques con morteros. Y también veremos un hospital pediátrico que tampoco fue respetado. Al menos 23 muertos en un ataque contra 3 hospitales y una escuela en distintos puntos de Siria. Al menos 23 civiles muertos por el impacto de misiles en 3 hospitales y una escuela en localidades bajo control rebelde en Siria este lunes, según han informado residentes, mientras las tropas sirias con apoyo de la aviación rusa intensifican su avance con respecto al bastión rebelde de Alepo. La agencia EFE se hace responsable de la mención de estos elementos y de la aviación rusa.
Al menos 23 muertos en ataques contra 3 hospitales y una escuela en distintos puntos de Siria, y al menos 14 personas han muerto en la localidad de Azaz, cerca de la frontera turca, por la caída de misiles en una escuela en la que se refugiaban familias, escuela, refugio de familias que huían de la ofensiva, y un hospital para niños, según han informado los residentes, 2 residentes y un médico que lograron comunicarse. Las bombas también han golpeado otro refugio para desplazados al sur de la localidad y un convoy de camiones, según otro residente. Hemos estado trasladando a decenas de niños que gritaban de dolor hacia el hospital. Así ha relatado el médico Yuma Rajal. El médico dijo que vio al menos 2 niños muertos y decenas de personas heridas de mayor o menor gravedad. Activistas han colgado un video en internet que presuntamente muestra los daños sufridos por el hospital infantil, en el que se veía a 3 bebés en incubadoras en una sala llena de material médico destruido, sin que haya sido posible verificar de forma independiente el origen de esas imágenes. Incluso hubo ataque al hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras, en otro incidente separado, donde varios misiles impactaron en otro hospital en la localidad de Marat al-Numan, en la provincia de Idlib, en el noreste de Siria, según ha denunciado el presidente de Médicos Sin Fronteras, Mego Terzian, que actuaba en este centro junto con los demás colegas de Médecins Sans Frontières. Hubo al menos 7 muertos entre el hospital y los pacientes, y al menos 8 miembros del personal de Médecins Sans Frontières han desaparecido y no sabemos si están vivos, ha comentado a la agencia Reuters el vocero de Médicos Sin Fronteras, Terzian. El autor del bombardeo, claramente dicen, o bien el gobierno o Rusia, y han denunciado añadiendo que no es la primera vez que las instalaciones de Médicos Sin Fronteras en Siria son atacadas. En un comunicado, la ONG ha precisado que el hospital fue alcanzado por 4 misiles en 2 ataques perpetrados en apenas unos minutos de diferencia, y temen que los 8 miembros del equipo estén desaparecidos o posiblemente muertos. Esta es la versión de la agencia EFE, y la destrucción de las instalaciones médicas de Médicos Sin Fronteras facilitaba apoyo a parece ser producto de ataque deliberado contra las mismas, ha denunciado Massimiliano Rebaudengo, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Siria. La destrucción del hospital Marat al-Numan deja una población de unas 4.000 personas sin acceso a atención médica en una zona de conflicto abierto, ha lamentado Massimiliano. El hospital, apoyado por Médicos Sin Fronteras, contaba con 30 camas, 2 quirófanos, una clínica ambulatoria y servicio de urgencias en el que trabajaban 54 personas. Por otra parte, la organización ONG ha indicado que su hospital en Al-Salman ha recibido 10 pacientes con heridas de guerra en la intensificación de los combates en el distrito de Azaz, y se está procediendo a organizar el traslado del quirófano pediátrico, el quirófano del hospital de niños, el quirófano pediátrico, atacado en Azaz, a este hospital de Médicos Sin Fronteras. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un enfermero ha muerto y 5 enfermeras en un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras en Maral al-Numan. En esta localidad, otro bombardeo de la ciudad matando a enfermeras, según el observatorio. Y esto es Kilis, y esto es una de las áreas de roce. Alguien en off dice, le han pegado la escuela, le han pegado la escuela. Dios es grande, Allahu Akbar. Todas estas tomas son de gente que está en la zona, no profesionales, y que son levantadas por
las agencias internacionales que no tienen corresponsales en el área donde la situación está realmente peligrosa. 4 hospitales han sido blanco de bombardeos en el norte de Siria y en ellos han muerto varios civiles, dice otra agencia. Y de los activistas de la ONG han culpado a la aviación rusa y a las fuerzas del gobierno de Damasco. La cifra de víctimas de estos ataques es confusa y varía según la fuente que informe sobre los temas. Organizaciones humanitarias han dicho que los centros afectados son 2 en la localidad de Marat al-Nu'man, en la provincia septentrional de Idlib, y otros 2 en Azaz, en la vecina Alepo. Uno de estos centros sanitarios, un hospital que recibía respaldo, como dijimos, de Médicos Sin Fronteras en Marat al-Nu'man, ha quedado totalmente destruido. En un comunicado, Médicos Sin Fronteras anunció que al menos 7 personas fallecieron y otras 8 están desaparecidas, aunque presumiblemente muertas, a causa del bombardeo al hospital. Han fallecido 5 pacientes, un cuidador y un guardia del centro sanitario, que recibieron impactos en el intervalo de unos minutos, en los que el centro fue alcanzado por 4 misiles. La misma organización apuntó que hay informaciones de que otros 3 hospitales, ninguno de ellos apoyados por Médicos Sin Fronteras, fueron objetivo entre anoche y esta mañana de ataques similares en Idlib y en Azaz. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que al menos 14 personas perdieron la vida, entre ellas 2 menores y 3 enfermeros, por los bombardeos aéreos. Unas versiones dicen que fueron bombardeos aéreos de Rusia y otros que fueron de la Fuerza Aérea de Siria. This morning, Monday morning, 4 rockets fall on the... Estas son informaciones de Médicos Sin Fronteras desde Marat al-Nu'man, luego veremos Idlib, Siria y París. Esta mañana de lunes, 4 cohetes cayeron en el hospital con el apoyo de Médicos Sin Fronteras en Marat al-Nu'man, provincia de Idlib. El hospital, de acuerdo con nuestros colegas que sobrevivieron al bombardeo, está completamente destruido. Se presentaron por lo menos 7 muertes entre el personal y los pacientes y al menos 8 miembros del personal médico Sin Fronteras desaparecieron. Simplemente desaparecieron y no sabemos dónde están. Según el doctor Megotersian, el ataque claramente viene de parte de la coalición dirigida por Siria, ya sea el gobierno o de los aviones rusos que atacaron probablemente el hospital. Por desgracia, no es la primera vez desde principios de enero de 2016. 5 estructuras médicas apoyadas por mi organización han sido bombardeadas en Siria, en 3 provincias, en Idlib, en Alepo y también al sur de Deraa. Ese es el logo de Médicos Sin Fronteras. El doctor Megotersian de Médicos Sin Fronteras dice: una vez más, ataque deliberado, ataque contra estructura médica, es claramente un ataque contra la misión médica, y por ser hoy día un médico o una enfermera en zonas controladas por la oposición equivale a ser un criminal. Desafortunadamente, si usted es un médico y está trabajando en un hospital, con claridad está bajo ataque por parte del gobierno sirio. Y el doctor Megotersian de Médicos Sin Fronteras desde París dijo: estamos desesperados, estamos indefensos hacia estos ataques que ocurren casi todos los días contra la misión médica. Sin embargo, esperamos mantener nuestra presencia en el norte de Siria porque estamos entre las organizaciones internacionales raras que se atreven a trabajar en el campo de la medicina en estas áreas. Así que el tamaño de las necesidades nos obligan a seguir trabajando en el norte de Siria hoy. On est obligé à continuer à travailler dans le nord de la Syrie aujourd'hui. Médicos Sin Fronteras ha dado este testimonio ante las agencias internacionales. Mientras tanto, en Bruselas se reúne el Consejo de Europa. Entre los titulares declara
la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Only a few days ago, all the actors around the table, from the region and internationally, Hace apenas unos días, los actores en torno a la mesa sobre los climas de tensión de esta región y las decisiones adoptadas a nivel internacional sobre la cesación del fuego y un cese de hostilidades, las modalidades para hacer eso. Esperábamos que todas las partes se adhirieran al compromiso y hacer posible sobre el terreno un cese de hostilidades a partir de Alepo y el acceso de la ayuda humanitaria. Gracias. Luego aparece el jefe de la política exterior. No, este es el canciller, jefe de la política exterior de Lituania, ¿no? Linas Linkevičius, que dice: podemos ver que Alepo ha llegado a ser absolutamente una prueba de fuego de todo lo que está pasando en Siria. Y francamente, rusos utilizados como cortina de humo en todas estas discusiones, reuniones, continúan con su propio caso, y eso es realmente devastador y al mismo tiempo lamentable, francamente lamentable. La Unión Europea pide respetar el alto al fuego acordado en Siria. La mayoría trata de no declarar aquí, pero el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Marc Ayrault, se reunía con el ministro alemán de Relaciones Exteriores y también Federica Mogherini, y en Bruselas, a medida que se iban juntando el quórum para la reunión, todos daban su opinión. Mogherini dijo: espero que todas las partes se atengan al acuerdo y lo implementen sobre el terreno, empezando por lo que está ocurriendo en la ciudad siria de Alepo, ¿no? Distintas modalidades concretas para hacerlo, pero hay tendencias diferentes sobre el terreno que van en dirección opuesta, obviamente, a lo que esperamos. Mogherini señaló que ahora el papel de la Unión Europea en esta etapa se centrará en trabajar con la ONU sobre el terreno para ayudar a la gente en gravísima necesidad. Todo el mundo posa, todo el mundo disfrutando de sus importantes cargos, en el terreno, como ya vimos, un verdadero desastre, y todo el mundo tratando de nadar y cuidar la ropa en sus declaraciones. Bert Koenders, ministro de Exteriores holandés, dijo: tenemos un plan para el cese de las hostilidades y creo que todo el mundo tiene que atenerse a ello. Bert Koenders, en cuyo país preside este semestre la Unión Europea, ¿no? El ministro belga de Exteriores, Didier Reynders, dijo: es importante tener tropas sobre el terreno, lo hemos dicho desde el principio, pero es mejor que sean tropas de la propia región. En Irak es posible que el ejército iraquí, en Siria quizás sea necesario que haya tropas de la región, pero pidió organizar un verdadero alto al fuego, es lo imprescindible y hay que mantenerlo para que no se pueda combatir más. Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, esperó que el acuerdo logrado la semana pasada en Múnich produjera resultados concretos en los próximos días, ya que es absolutamente necesario que paren las hostilidades y que se detengan todos los bombardeos para permitir el verdadero acceso de la ayuda humanitaria al nivel que es requerida con urgencia allí. Turquía debería formar parte de la solución, dijo el viceprimer ministro eslovaco y titular de Exteriores, Miroslav Lajčák, preguntado por los bombardeos turcos a kurdos en Siria. Sobre las palabras del primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, en las que sugirió que el conflicto sirio podría acabar en una guerra fría si Arabia Saudita y otros países envían tropas para ayudar a la oposición, Lajčák dijo que esa declaración hecha en la Conferencia de Seguridad de Múnich fue rechazada por varios otros políticos que estaban allí. Todos los pesos pesados, discretísimos ante las cámaras, son muy profesionales. Incluso no hablan de nada importante ahí, porque sabe que hay gente que lee los labios, ¿no? Tenemos problemas difíciles por resolver, pero lo primero de todo tenemos que ponernos de acuerdo en el centro del problema. Porque las presentaciones mostraron claramente que el entendimiento del problema es completamente diferente. E incluso hay gente que lo entiende desde puntos de vista opuestos. Necesitamos a Rusia porque es parte del proceso de Ginebra, pero también mientras Rusia vea los problemas de manera diferente a la nuestra, no somos optimistas sobre lo que se pueda resolver. Hay que evaluar la situación sin guiarnos por la imaginación rusa, indicó por su parte el ministro de Exteriores lituano Linas Linkevičius, quien agregó que Medvedev puede decir lo que quiera, pero no es una guerra fría, es una guerra caliente en Siria o en Ucrania,
la que está librando Rusia. Today, the hospital of Médecins Sans Frontières is completely unacceptable. And we Federica Mogherini dice: lo que está pasando hoy en el Hospital de Médicos Sin Fronteras es totalmente inaceptable y vamos a continuar presionando a todas las partes para respetar los principios básicos del derecho humanitario y que se centren en la protección de los civiles. in the task force that has started already to work in Geneva. En el mismo espíritu, la Unión Europea está formando un papel fundamental en un grupo de trabajo que va a comenzar a trabajar en Ginebra en estos días para la entrega de ayuda humanitaria. If we want to play a major role in the delivery of the humanitarian aid, Si queremos jugar un papel importante en la entrega de la ayuda humanitaria sobre el terreno, tenemos que estar presentes en el terreno. Lo hemos hecho a lo largo de la crisis a través de la frontera entre Turquía y Siria, que ha resultado útil en esta etapa para tratar de llegar a lo difícil, pero llegar a las zonas de la tierra, también en Damasco, que han trabajado sobre este tema en los últimos meses. Como habrán notado, obviamente no se puede esperar que esto suceda si no hay un acuerdo con el régimen, abriendo una oficina en Damasco. Así que si hay un acuerdo, eso creo, va a entrar en funcionamiento en las próximas semanas. so yes, there is an agreement on that, I think that it will become operational in the coming weeks. Mogherini condena el ataque a Médicos Sin Fronteras y dice que la Unión Europea planea establecer la oficina de ayuda humanitaria en Damasco, como acabamos de oír. Mogherini hizo estas declaraciones tras el Consejo de Asuntos Exteriores a la que asistiría el canciller francés, el recién nombrado Jean-Marc Ayrault, y su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier. Y ahora estamos en Kiev, Ucrania. Primer ministro turco Ahmet Davutoglu y su contraparte ucraniana Arseniy Yatsenyuk. ¿Recuerdan cuántas veces enfatizamos el nuevo papel que tendría Turquía como el ángulo oriental de la OTAN, ¿no? Ahí incrustada prácticamente en el área de influencia. Habla el premier turco Davutoglu. Aynı şekilde benim yanımdaki de Пане прем'єр-міністр, у нас з вами значний економічний Después de todo el protocolo, la bilateral. Davutoglu y el dueño de casa. Sürdürürken dahi Rusya balistik füzeyle Hazar'dan atıldığı düşünen balistik füzeyle Cuando estábamos en conversaciones aquí, Rusia golpeó una escuela y un hospital en Azaz con misiles balísticos, creemos lanzados desde el mar Caspio. Un gran número de niños y civiles fueron asesinados. bu açıklama Rusya'nın niyetini ortaya koymaktadır. Esta declaración muestra la intención de Rusia. De hecho, los recientes acontecimientos que tuvieron lugar durante el corto periodo transcurrido desde la última ronda de conversaciones de Ginebra son la manifestación de la intención rusa. Bu o günden bugüne de Suriye Desde entonces, los ataques aéreos de Rusia en la mira, Alepo y Azaz, junto con las fuerzas del régimen, se refiere al gobierno sirio, y a las unidades de protección popular, la así llamada milicia kurda, le cortaron el corredor humanitario que había entre Turquía y Alepo. Münih'te varılan anlaşmaya rağmen bu açıklamanın yapılması da açık bir şekilde El hecho de que esta declaración se hace a pesar del acuerdo alcanzado en Múnich muestra claramente que la intención de Rusia no es hacer la paz o mantener un alto el fuego. rejimini yaşatmak. Esto demuestra que Rusia está dispuesta a matar a más civiles y cometer más masacres para mantener al régimen sirio vivo. Rusya'nın bir piyonu gibi davranan YPG-PYD güçleri Azaz'a dönük saldırılara devam ederlerse Si el Partido de la Unión Democrática Kurda, el YPG, Unidades de Protección Popular de la milicia kurda, que actúan como títeres de Rusia sobre el terreno, continúan atacando el distrito de Azaz y desencadenan una afluencia de refugiados, vamos a responder con plena determinación. kendi halkını bombalatan hiçbir rejim ayakta kalamamıştır. Bueno, ustedes recuerdan, tantas veces dijimos en el mapa, Turquía es el ángulo oriental de la OTAN, ¿no? Está diciendo exactamente lo que quiere oír la OTAN, y es lógico en este juego geopolítico militar, pero sin comprometerse la OTAN. Esto es un mensaje indirecto contra Rusia, claramente manifestado.
Sovyet ordularını Afganistan'a davet eden Babrak Karmal nasıl ayakta kalamadıysa Як Бабрак Кармаль, афганський лідер, який запросив No hay un solo soldado turco en Siria, dijo Davutoglu en Kiev, donde ofreció esta rueda de prensa conjunta con su par de Ucrania, Arsen Yatsenyuk. Davutoglu llegó a la capital ucraniana este lunes, como dijimos, en visita de un día, y el sábado la artillería turca atacó la base aérea de Menaj, ubicada en la provincia siria de Alepo y controlada por las fuerzas de autodefensa kurdas. Davutoglu comentó que el ataque fue represalia contra las unidades kurdas de protección popular. Прем'єр-міністр від Туреччини залежить, яким чином буде вирішений, в тому числі і від Туреччини, залежить, яким чином і як швидко буде вирішений конфлікт в Сирії. Por su parte, la contraparte, es decir, el jefe de casa, asegura que los planes de tregua en Siria chocan con la voluntad del Assad de retomar el país y además acá tenemos las declaraciones del lado ruso, ¿no? Y la CIA, a través de su ministro de Relaciones, primer ministro, ¿no? En este sentido, no había mucha información, dieron una oportunidad de poner las cámaras, pero todo esto fue enviado sin sonido. Medvedev ya había calentado el ambiente antes de llegar en plenas negociaciones de paz de Siria. En la madrugada del viernes alumbraron un frágil alto el fuego para la próxima semana y el primer ministro ruso había alertado sobre que sin una solución rápida al conflicto, este corría el riesgo de convertirse en una guerra permanente o incluso mundial. El plan de tregua de Siria choca contra la voluntad de al-Assad de retomar el país. Y Medvedev llegó a la conferencia de prensa con un mensaje de dureza, que quería reivindicar su país como potencia de primer orden imprescindible para resolver un buen número de conflictos. Y nada más comenzar el discurso, mencionó la conversación que había mantenido con el presidente Vladimir Putin justo antes de viajar a Múnich. Y esto es Yemikent, en Dagestán, Rusia. Nuevo atentado terrorista con bombas que explotaron en Yemikent, Dagestán. Este hombre dice: recuerdo ver trozos de vidrio volando alrededor mío y pensé que era mi coche, que tal vez había estallado mi tanque de gasolina. Entonces me di vuelta y vi un camión que explotaba. Me di cuenta que era un acto terrorista y le dije a mi madre, que estaba sentado junto a mí, que ese era un ataque terrorista. El Estado Islámico reivindica el atentado brutal en Dagestán y este Estado ha dicho que seguirán las cosas como están y que seguirán actuando de esta manera. Como se ve, nada de lo que parecía un roce en áreas de menor valor estratégico, no mucho menos, ¿no? Pero esto es un símbolo de lo que está pasando, ¿no? Porque seguimos hablando de una especie de neoguerra fría, pero los que eran los protagonistas de la Guerra Fría no ponen ni siquiera las barbas en remojo. Esto es la lucha en otras áreas y donde diferentes placas tectónicas son las que producen los mini terremotos acá, políticos y militares, pero lejos de los centros donde se toman las decisiones geopolíticas. La gente sigue reuniéndose en conferencias, la gente sigue declarando, pero en esas áreas subdependientes es donde se están produciendo las pruebas de músculo y es donde está muriendo la gente. Esto es la Realpolitik, señores. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. A ver un momento. Esto es lo que estamos viendo. Miren, Ciudad de México y el Papa llegando con toda la escolta. Vamos a conectarnos de inmediato. Bueno, cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo, ¿no? Acá hay una móvil que va delante de la escolta policial y están en la gran autopista que entra a la enorme ciudad, enorme también por la contaminación que genera, pero bellísima en una cantidad de elementos que no le van en saga.
Bueno, esto se va a tomar un tiempito, así que volvemos a estudio, señor director. Breve pausa y entonces sí volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Está demasiado trancada la situación en el Medio Oriente y no porque no hubiera soluciones a la mano, sino porque hay gente que no quiere la solución en el Medio Oriente, ¿no? Ya veremos hasta dónde potencias muy lejanas, del lejano Oriente incluso, se interesan por esto, porque el poderosísimo lobby pro-israelí que maneja muy bien la política, extraordinariamente bien la política exterior de Estados Unidos y otros aliados, no ha permitido una solución, y la solución pasa por un Estado palestino lógico, libre e independiente, cumpliendo ¿con qué? Con las resoluciones de las Naciones Unidas, la misma organización que por una resolución creó el Estado de Israel. Pero parece que lo que era bueno para la pava ahora no es bueno para el pavo. No puede ser. Mientras tanto, después de ese tremendo histórico encuentro en Ciudad de México, patriarca ortodoxo con el Papa, se sigue desplazando la caravana papal a una importante velocidad. Ya les mostramos cómo están las cosas. Entonces, los grandes protagonistas que están jugando a nadar y al mismo tiempo cuidar la ropa, Washington, su aliado privilegiado Israel en el Medio Oriente, y resulta que entonces ahora hasta Japón e incluso la monarquía japonesa ha mostrado sensibilidad por el tema palestino. Si esto no lo entienden, claro que lo entienden, lo que pasa es que son desfachatados y se pasan por la montera las resoluciones de la ONU que se van acumulando, cuando no les conviene no las cumplen y se sienten guapos y apoyados. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto es Realpolitik, aquí no hay editorial, esto es la realidad y lo que está ocurriendo. Vean esto. Estamos en Tokio, Japón, delegados palestinos con el presidente palestino Mahmoud Abbas a la cabeza y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, lo recibe con todos los honores. Reunión bilateral de alto nivel, se firman acuerdos y el propio emperador de Japón, oigan bien, el propio emperador de Japón ha recibido al presidente palestino Mahmoud Abbas. ¿Entenderá alguna vez Netanyahu hasta dónde está empantanándose? Shinzo Abe, primer ministro japonés, dijo: Japón decidió ofrecer más de 78 millones de dólares estadounidenses como nueva ayuda económica a los palestinos. Creo que esta asistencia mejorará el nivel de los medios de vida de las personas palestinas, ayudándolas a reforzar su fortaleza fiscal y mejorar la situación alimentaria, los servicios médicos y el cuidado de los refugiados. Japón también decidió proporcionar a los palestinos la asistencia general cultural garantizada, que incluye el apoyo al proyecto de preservación del patrimonio cultural del Palacio de Hisham en Jericó. Estoy muy contento de poder contribuir al desarrollo del turismo también en los territorios palestinos. Mahmoud Abbas dice: esperamos ver a Japón realizar más iniciativas como esta en favor del pueblo palestino. Intercambiaron presentes institucionales. Pero también el emperador recibió al presidente palestino, pero no nos mandaron tomas, porque obviamente estamos en el Palacio de Gobierno en París y François Hollande va a bajar todos los peldaños, y esto es todo un gesto, para recibir al primer ministro británico David Cameron. La Guardia Republicana con uniforme de gala. Se anuncia que Cameron se reunirá con sus ministros el viernes y logra acuerdo en Bruselas.
La prensa siempre al lado derecho, saliendo. El jefe del Ejecutivo de Londres necesita que los 28 miembros del bloque comunitario aprueben el plan de reformas de la Unión Europea que persigue su gobierno a fin de definir la actual relación del Reino Unido con la Comunidad Europea. De lograr un consenso sobre el borrador presentado a principios de mes por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la cumbre europea, Cameron convocaría su prometido referéndum sobre la permanencia o no en el Reino Unido en el bloque comunitario. Bienvenue David, et à la fois nécessaire et source de tension. Según las fuentes, el primer ministro retrasará la reunión hasta el lunes de la próxima semana y estaría dando tiempo a los partidos del Reino Unido. Llegada del Santo Padre a La Habana y recibido por la cadena de mando del presidente de gobierno para abajo. El Papa llega a Cuba para reunirse con el patriarca ortodoxo ruso. Francisco, a la cabeza de la reunión de la Iglesia Ortodoxa Rusa en La Habana, el viernes, cerca de 1000 años después de la ortodoxia oriental, se separó de Roma, que es el primer encuentro de la historia entre un papa católico romano y un patriarca ortodoxo ruso. Se espera que los dos líderes religiosos abordaran la brecha milenaria de reducción entre las ramas occidentales y la oriental de la cristiandad. Así que este raconto venía muy al caso para continuar diciéndole que también se espera que se unan en un llamamiento para poner fin a la persecución y matanza de cristianos en el Medio Oriente, llamado conjunto. Pues se saludan, se abrazan y conversan por primera vez en la historia de la humanidad. Dos líderes. La reunión también lleva un trasfondo político, viniendo en un momento de desacuerdos de Rusia con Occidente sobre Siria y Ucrania. Y el Vaticano y el Patriarcado de Moscú hicieron el anuncio sorpresa justo una semana antes de la reunión. El patriarca Kirill llegó a La Habana el jueves, fue recibido por el presidente cubano Raúl Castro. Francisco llegó el viernes para una parada de 3 horas y media en Cuba, en su camino programada para la visita a México, que les estábamos mostrando ahora en pleno desarrollo en la escolta en la llegada. Castro es un aliado de Rusia que recibió a Francisco en Cuba hace apenas 5 meses. El pontífice argentino previamente desempeñó un papel en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, que restauró las relaciones diplomáticas el año pasado después de una pausa de 54 años. Ahora el Papa está tratando de reparar una ruptura milenaria. Ortodoxa Oriental, la Iglesia Ortodoxa Oriental se separó de Roma en 1054 y hoy en día la Iglesia rusa cuenta con unos 165 millones de los 250 millones de cristianos ortodoxos del mundo. Kirill, en una estancia más larga, también visitará la pequeña iglesia ortodoxa rusa de Cuba, construida entre 2004 a 2008, hermosa iglesia por lo demás, y la presencia de vestigios rusos de las décadas de influencia soviética en Cuba. El presidente ruso Vladimir Putin ha apoyado la iglesia rusa, que a su vez ha apoyado la política exterior del Kremlin, sobre todo en Ucrania y Oriente Medio. Y Putin también ha manejado las relaciones con Cuba, que se cuela tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. En 2001, durante el primer mandato de Putin como presidente, el expresidente cubano Fidel Castro aprobó la construcción de una iglesia ortodoxa rusa que fue dada en propiedad cerca de la bahía de La Habana, en lo que ahora es la zona turística en auge. Mientras tanto, hoy, en el ámbito internacional, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nuestra ministra del ramo hacía declaraciones contundentes y manifestaba no solo la defensa de los principios en los cuales se basa nuestra política exterior. ¿Quién decide qué puesto es ocupado en determinados órganos? Que todos los países tengan facilidades de acceso a la toma de decisiones. Muchas veces nosotros vemos con preocupación como el norte, y lo digo en nuestra condición de países de movimientos no alineados, como el norte ha copado los cargos de las Naciones Unidas en todos sus órganos. Y en ese sentido, pues nosotros aún avanzamos más en la propuesta. Creemos que se necesita una reconfiguración de los instrumentos jurídicos a nivel internacional que permitan contener los desafíos graves que hoy enfrenta la humanidad.
que es la vulnerabilidad de sus estados de derecho, tanto en los órdenes internos como a nivel internacional. Poderes fácticos. ¿Quién regula los poderes fácticos? ¿Quién regula el poder del capital financiero mundial? ¿Quién regula las transnacionales y las corporaciones de la comunicación? Que entienden la libertad de expresión como el derecho de los capitales a expresar lo que pretendan y les interesa en torno a sus mismas condiciones e intereses monetarios, pero no en relación a la libertad de expresión de los pueblos. ¿Quién norma, quién regula los poderes fácticos que hoy están disminuyendo las gobernanzas nacionales e internacionales? Porque cada vez que un poder fáctico se impone, nosotros sabemos que estamos en desmedro de la Carta de las Naciones Unidas. Hemos dicho, la unilateralidad, la aplicación de sanciones unilaterales, la extraterritorialidad, está reñido con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y por eso hemos hecho un llamado a aquellos países que desde el Consejo de Seguridad se pretenden como los policías del mundo, pero son muy mal portados, porque violentan la Carta de las Naciones Unidas, como ya ha sido incluso atestiguado y afirmado por el Consejo de Seguridad y por la Corte Internacional de Justicia. Hemos hecho ese llamado. Si estamos en el Consejo de Seguridad, demos el ejemplo en el respeto a los principios y propósitos y a la Carta de las Naciones Unidas, demos el respeto al Estado de Derecho internacional. Sabemos que el desmantelamiento del Estado de Derecho solamente busca la propagación de la violencia extrema y del terrorismo, formas inusuales, muy violentas, que a veces pareciera imperceptible la descomposición institucional, pero que son formas muy violentas para apoderarse de los recursos naturales de países soberanos e independientes. El uso de la guerra se riñe con la política exterior de un país, porque la política y las relaciones internacionales deben justamente regirse por la Carta de las Naciones Unidas y, como hemos dicho, por todo el andamiaje internacional jurídico que regula las relaciones internacionales en términos de amistad, de cooperación, de respeto. Cuando nosotros vemos los conflictos armados, sabemos que estamos en su origen viendo una violación al derecho internacional. Y por eso hemos apoyado en todos estos conflictos, Siria, Yemen, hemos apoyado las gestiones de los representantes especiales enviados por el secretario general, que a través del diálogo político, que a través del diálogo diplomático puedan superarse todas estas diferencias. Pero lamentablemente vemos como en el caso de Siria, específicamente, lo que se busca es deslegitimar la voluntad del pueblo sirio y la desintegración territorial, todos violatorios del derecho internacional. Y por eso nosotros hacemos un llamado a que la solución de estos conflictos armados se dé por la vía política. Sabemos, como lo dijimos en la intervención, que en este momento el grupo de países que está abordando las negociaciones para la búsqueda de una salida pacífica en Siria está en trámite, y nosotros apoyamos las gestiones, como dije, no solamente del enviado especial del secretario general, la posición que Rusia ha mantenido en este conflicto, que es una posición de respeto a la soberanía de Siria. Cualquier solución debe pasar por el respeto a la soberanía, debe pasar por el respeto a los asuntos internos de los estados y principalmente una solución pacífica. Eso es lo que queremos, paz para el mundo. Una complicación en la región, pues tiende también a amenazar al mundo entero. Y habíamos dicho, hoy existe la amenaza de que el mundo padezca una guerra permanente y tenemos nosotros aquí la responsabilidad desde el Consejo de Seguridad de abogar con toda nuestra fuerza y por todos los medios por las soluciones pacíficas. La ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela enfatizó que América Latina es una región de paz que sufre amenazas de guerra y de neocolonialismo. Señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, embajadoras y embajadores representantes permanentes de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, honorables ministros de Relaciones Exteriores presentes, embajadoras y embajadores representantes permanentes de Estados miembros de las Naciones Unidas, altas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero dar una bienvenida especial a los jóvenes venezolanos del modelo de las Naciones Unidas, capítulo Venezuela, que hoy nos acompañan como testigos de un futuro garantista del sistema multilateral de derecho para la paz y la seguridad mundiales. Señoras y señores, doy primero que nada un saludo en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros.
La escogencia para Venezuela de un tema de trascendental importancia, como el respeto al Estado de Derecho internacional para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, estuvo marcado por la imperiosa necesidad de develar las formas actuales y letales de desmantelamiento de los órdenes jurídicos nacionales e internacionales como vía para vulnerar un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos. En la historia de la humanidad, la guerra y los conflictos han traído sufrimientos incontables que han conllevado la obstaculización del desarrollo social y el progreso económico. En razón de ello, la prevención de los conflictos ha sido siempre un objetivo común de la comunidad internacional. La garantía y la preservación de la paz como un propósito, como un principio y como un derecho fundamental hará posible el cumplimiento no solo de las metas del milenio, sino también la Agenda 2030 que se trazó esta organización en su 70 aniversario y cuyo desarrollo agradecemos profundamente al secretario Ban Ki-moon. A 70 años de la creación de las Naciones Unidas, la pertinencia de este debate es más elocuente, pues nos recuerda la importancia básica de la igualdad soberana y que los propósitos de las Naciones Unidas solo podrá realizarse si los estados disfrutan de igualdad soberana y cumplen plenamente las exigencias de este principio en sus relaciones internacionales. Justamente lo señalaba el secretario general, el año pasado, en ocasión de la presidencia de este Consejo de Seguridad por parte de la República Popular China, abordamos a profundidad estos aspectos. Promover activa y permanentemente la vigencia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, así como respetar y cumplir sus enunciados, son la base para asegurar el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. La igualdad soberana entre los estados, la independencia nacional, la unidad y la integridad territorial de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos, la no agresión, el arreglo pacífico de las controversias y la cooperación, así como el derecho de los pueblos a la libre determinación, al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones, la práctica de la tolerancia y la convivencia en paz como buenos vecinos, son los fundamentos esenciales para la paz mundial. La Carta de las Naciones Unidas se constituyó en el primer acuerdo jurídico internacional de carácter multilateral que expresamente prohibió de manera definitiva la guerra como un instrumento de política exterior. Por tanto, el desarrollo del derecho internacional es uno de los objetivos más importantes de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo establece el objetivo de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. En el marco del 20º aniversario de las Naciones Unidas, la Asamblea General, como ustedes saben, adoptó la declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los estados y protección de su independencia y soberanía. Para la mayoría de las naciones no poseedoras de capacidades de disuasión ni de instrumentos de condicionamiento de las relaciones interestatales o regionales, el respeto al derecho internacional se constituye en el pilar más importante sobre el que descansan la paz y la seguridad internacional y en la obligación que deben adquirir todos los estados para procurar un mundo más justo y equitativo. La organización, a lo largo de su devenir histórico, ha registrado importantes logros en el campo de la paz, la seguridad y la cooperación internacional, destacando sus contribuciones a las causas de los derechos humanos, la descolonización y el desarrollo económico y social. Sin embargo, el mundo vive un estado de necesidad incesante de estabilidad y paz que requiere actualizar las estructuras y el marco jurídico para atender los retos y desafíos que presenta la violencia extrema, el terrorismo, la intolerancia y la proliferación del odio. Desde el año 2008, casi se ha multiplicado por 3 el número de guerras civiles libradas al pasar de 4 a 11,
lo cual contrasta con la larga tendencia a la baja observada desde principios de los años 90. Hoy, solo en África, existen 8 conflictos armados. En Medio Oriente cuenta con 4 escenarios violentos que sufrieron el desmantelamiento de los estados soberanos y dieron paso al control de grupos terroristas y violentos extremos. Un caso emblemático es el de la cuestión del Medio Oriente y la situación palestina, sobre la cual el Consejo de Seguridad ha tenido un rol fundamental, aprobando innumerables resoluciones, pero que aún se mantiene irresoluto después de casi 70 años y que incide de una manera determinante en la paz y la seguridad de una región que durante los últimos 15 años ha sufrido las consecuencias de enfoques errados en el abordaje de soluciones justas e integrales, entre las que predomina el establecimiento del Estado palestino como aspecto fundamental y decisivo para la paz en el Medio Oriente. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, inspirada y siguiendo los pasos de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, apoya la causa palestina decisivamente como un Estado independiente, soberano, que tiene derecho al cese inmediato, y no nos cansaremos de repetirlo, al cese inmediato de las agresiones criminales por parte de Israel contra su población infantil, contra sus adultos mayores, contra sus mujeres, y que recupere definitivamente su territorio legítimamente con el apoyo de la comunidad internacional. Más claro, imposible. Esta es una canciller que dice las cosas como son y que además ha demostrado que en materia de política exterior estamos en una línea coherente en todos los aspectos, ¿no? Y lo interesante es que nos toca la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así que tendrán que acostumbrarse a oír las cosas, como decimos en coloquial venezolano, claro y raspado. Cuando hablamos de acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. El Papa ha llegado a Chiapas y aquí lo tenemos. Veamos qué sonido acompaña la imagen. Se lo mostramos en pleno desplazamiento por tierra, con la gran escolta en la carretera y ahora en su llegada a Chiapas. La profunda fe cristiana de los latinoamericanos en un punto alto en México. ¿Vieron eso, no? Francisco, hermano, ya eres mexicano. Mientras tanto, el patriarca Kirill pidió más unión entre Rusia y Latinoamérica. Preghiamo la Madonna perché ci custodisca tutti, perché ci Rezamos a la Virgen para que los custodie a todos. nel cammino della vita, nei momenti para que nos acompañe en el camino de la vida
en los momentos difíciles, en los momentos más dolorosos. Vamos a rezarle a la Virgen todos juntos para que nos cuide mucho. Agotado el Papa, acostumbrado a hablar en italiano, no se dio cuenta que estaba en México del cansancio que traía y corrigió de inmediato. Dios te salve María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y le pido que recen por mí, no se olviden. Gracias. Y que pasen una buena noche, que descansen. Hasta mañana si Dios quiere. Bueno, sin duda emocionante ver un hombre con esas responsabilidades, con esa edad, con ese agotamiento, llevando adelante el mensaje pastoral, ¿no? Pero la fe cristiana de México no le va en saga a ninguna de la gran patria latinoamericana y caribeña, ¿no? Y mientras tanto, el patriarca ortodoxo estaba en Asunción de Paraguay y además hizo énfasis en el acercamiento de Rusia con las naciones latinoamericanas y, por supuesto, el acercamiento entre las dos grandes corrientes de la fe cristiana. Bueno, cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo, y eso ha motivado que nos pasáramos 3 minutos. Pero tener la bendición papal como cierre de programa, me imagino que no debe molestar a nadie, ¿no? Digo yo. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa pionero en todo el hemisferio occidental en materia de información internacional con información satélite. Su productor y conductor Walter Martínez les agradece en nombre del equipo la atención prestada y nos vemos mañana siempre Dios mediante. Disponga usted de las cámaras, señor director.